Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida, vamos a ir empezando con la actividad, les agradecemos que se hayan conectado en este horario tan particular. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy, estamos en el segundo momento, digamos, de un ciclo de webinars dirigidos a personal de salud y sociedades científicas que lleva por título Chagas y Derechos, cómo implementar la ley de Chagas en el marco de la práctica profesional. El 30 de septiembre, el mes pasado, tuvimos el primero que se tituló Abordaje de Derechos en Chagas, qué leyes debemos cumplir como equipo de salud. Hoy vamos a tener el segundo, que se titula Detección y Diagnóstico de las Personas con Chagas. Y el 25 de noviembre vamos a tener el tercero, siempre en el mismo horario, con el mismo formato, la misma plataforma, inclusive el mismo enlace. El de noviembre lleva por título Abordaje clínico y tratamientos de las personas con Chagas. Mi nombre es Javier, yo trabajo en la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, estamos con una compañera también, Malena, de la misma dirección, y hoy particularmente para la actividad que tenemos planificada, nos acompañan la médica Susana Lloveras, que trabaja también en nuestra dirección y en la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, y la bioquímica Constanza López Albizu del Instituto Nacional de Parasitología, Fatala Chavén. Así que voy a empezar a compartir la presentación, van a empezar a exponer nuestras invitadas o nuestras docentes de hoy, y por supuesto después vamos a tener un ratito para consultas, preguntas, comentarios que quieran hacer. Vale, cualquier cosa, si me olvido de algo, agregar. Bien. Confírmenme si se ve bien la presentación y después, cuando ustedes me van diciendo, yo voy pasando. Sí, Javi, se ve. Sí, se ve perfecto, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Susana Llovera, como dijo Javier, soy médica infectóloga, trabajo en el Hospital Muniz de la Ciudad de Buenos Aires y también en la Dirección de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Gracias por acompañarnos en esta serie de webinars. Es muy importante que ustedes estén acá y la charla de hoy va a estar focalizada fundamentalmente en lo que es el diagnóstico de las personas afectadas con Chagas. La siguiente. Lo primero, y que quizás es un poco repetitivo, pero que nosotros queremos dejar como mensaje para todo el equipo de salud, es que lo primero que tenemos que hacer es pensar en Chagas. Si no pensamos en Chagas, es poco probable que podamos hacer el diagnóstico de las personas afectadas y por lo tanto indicar un tratamiento. Y también lo otro que es sumamente importante para todo el equipo es que repensemos cómo nos comunicamos con las personas afectadas de Chagas y pensemos las prácticas y todo el abordaje comunicacional, porque muchas veces, a veces refiriéndonos de una manera inadecuada, podemos estar generando un daño a esa persona que está afectada por Chagas. Y lo otro importante es conocer y difundir la ley 26.281 sobre Chagas. La siguiente. Esto de pensar en Chagas es sumamente importante porque el equipo de salud tiene una responsabilidad en cuanto a lo que es el diagnóstico y tenemos que pensarlo en toda persona y en todas las instancias del proceso de atención. A veces esas personas afectadas por Chagas no llegan a la atención médica y cruzan el sistema de salud en otras áreas, como puede ser servicio social o cualquier otro profesional del área de salud. Y es sumamente importante que todo el equipo piense en esta problemática para que le ofrezca la oportunidad diagnóstica a estas personas, ya sean gestantes, niños o niñas, o cualquier persona que pueda verse atravesada por la posibilidad de tener Chagas. La siguiente. Eh,
El diagnóstico de Chagas es un derecho y esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Todas las personas tienen el derecho a realizarse el estudio para Chagas y se lo pueden hacer de forma gratuita en cualquier centro de hospital o hospital público por la ley 26.281. Y otra cosa importante es que el resultado de ese estudio es personal y comunicarle o no que la persona afectada por Chagas quiera comunicar su diagnóstico es una decisión personal. Puede que alguien reciba el diagnóstico y no quiera decírselo a su grupo familiar, eso en realidad es una decisión personal, pero el resultado es personal y es sumamente importante que uno cuando le devuelva ese diagnóstico de Chagas se tome el tiempo para poder comunicar qué es lo que significa recibir ese diagnóstico, cuál es la evolución que va a tener esa infección, sabiendo que la mayoría de las personas que tienen un resultado positivo seguramente van a cursar en forma asintomática y van a estar solamente infectadas y no van a tener ninguna manifestación de enfermedad. Entonces es sumamente importante que el equipo de salud se tome el tiempo para comunicar adecuadamente ese diagnóstico. La siguiente. Y también hay que tomarse el tiempo para pensar en Chagas. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos la historia o la trayectoria social de la persona, es poco probable que pensemos en la posibilidad de esta infección. Entonces, por ejemplo, si estuvo en zonas donde hay transmisión vectorial, si su madre o su abuela materna tienen Chagas, si recibió sangre alguna vez, si le realizaron un trasplante o si en alguna ocasión le realizaron el estudio de Chagas. Y a su vez, lo otro que tenemos que tener en cuenta, y esto va de la mano de este abordaje comunicacional, es que tenemos que comunicarnos teniendo en cuenta los aspectos culturales y las diferencias de idioma que pueden tener las personas que consultan y que comuniquemos como equipo de salud de manera clara, contemplando todos los saberes que pueden traer estas personas. Por eso es sumamente importante que se conformen equipos de salud que tengan esta perspectiva intercultural. La siguiente. Otro tema importante es que no complejicemos la atención. Hoy por hoy, cualquier persona afectada por Chagas se puede atender en el primer nivel de atención. No requiere un abordaje especializado. Solamente va a requerir este abordaje especializado en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, haya tenido una afección, la persona tenga una afectación cardiológica y en ese caso quizás sí requiere de un especialista como es un cardiólogo. Pero la mayoría de las personas infectadas por Chagas se pueden atender en el primer nivel de atención. El diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento se puede hacer en este nivel. Y es sumamente importante que esto lo tengamos en cuenta porque también es favorecer este diagnóstico y este tratamiento en la proximidad donde viven las personas. No es necesario que vayan a ver un infectólogo o que vengan a un hospital de tercer nivel para poder hacer un seguimiento que quizás lo pueda hacer en el centro de salud que está próximo a su domicilio. La siguiente. ¿A quién le debemos realizar el diagnóstico de Chagas? Número uno, a todas las personas gestantes. Esto se hace dentro del estudio de VIH, de sífilis, de hepatitis B. También le tenemos que hacer diagnóstico de Chagas. Y en el caso de que esta persona gestante tenga un resultado positivo, sus hijos tienen que ser estudiados. No solamente los hijos de ese embarazo, sino todo el grupo, todos los hijos que haya tenido previamente. Personas cuya madre biológica o abuela materna hayan vivido en una zona donde hay vinchucas o que tengan Chagas, personas que hayan viajado o vivan o hayan vivido en un área de transmisión vectorial, los donantes o receptores de órganos o células hematopoyéticas, quienes hayan recibido una transfusión de sangre o de hemoderivados quizás hace muchos años atrás cuando no se testeaban en los bancos de sangre,
quienes hayan sido usuarios de drogas inyectables o quienes tengan o hayan tenido síntomas compatibles con una infección por T-crucis, y también las personas que tengan cualquier tipo de inmunodeficiencia, incluida la infección por VIH. Todos estos grupos de personas son las que tienen que acceder al diagnóstico de Chagas. La siguiente. Bueno, ahora la dejo a Constanza, que va a hablar de las pruebas de laboratorio. Bueno, esta parte... Bueno, mi nombre es Constanza, como ya lo dijimos. Yo trabajo en el Departamento de Diagnóstico del Instituto de Parasitología Dr. Mario Fatala Chávez, y lo que hacemos en el departamento es recibir personas que vienen básicamente a confirmar su diagnóstico de diferentes centros, y también tenemos líneas de investigación sobre nuevas pruebas diagnósticas. Para hablar sobre las determinaciones de laboratorio que pueden o realizar contribuir a un diagnóstico o ser, digamos, diagnósticas. Siempre me gusta como arrancar por este gráfico donde podemos ver cómo es el comportamiento de la relación entre el parásito y el hospedador en las dos fases de la infección. En la fase aguda, que dura desde que ingresa el parásito al hospedador y hasta los 3 o 4 meses aproximadamente, tenemos entre el parásito y el hospedador, se empieza a dividir y tenemos una gran cantidad de parásitos circulantes, mientras que el sistema inmunológico va detectando al parásito y va desarrollando anticuerpos. Entonces, en la fase aguda vamos a tener una gran cantidad de parásitos circulantes que lo vamos a poder detectar como por métodos microscópicos básicamente y principalmente, y podemos observar si hacemos un seguimiento del desarrollo de anticuerpos. Si nosotros buscamos anticuerpos, también vamos a poder detectar anticuerpos, pero no va a ser el método de elección, porque vamos a tener que hacerle un seguimiento seriado a ese desarrollo de anticuerpos. Vamos a tener que sacarle sangre a esa persona seriadamente para ir buscando la presencia de anticuerpos. El método que nos va a tener más sensibilidad en este momento va a ser buscar parásitos. Luego de los 3 a 4 meses, sí. Constanza, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ariel Andrada, soy técnico superior en promoción de la salud y agente sanitario de la provincia de San Luis, de un pueblo llamado Quines. La pregunta también va tanto para vos como para la doctora, la infectóloga. ¿Sabe que en el rastrillaje, cuando uno hace las visitas domiciliarias, he observado algunas de las libretas que en el orden público de los hospitales dependientes de la salud pública, los tipos de análisis son más exhaustivos, son más completos que de por sí en una clínica privada? He observado libretas en donde el pedido de Chaga para ver si la persona puede haber sido parasitada o no por esta enfermedad. En la parte pública, la libreta siempre está completada. En la parte privada es como que ese faltante está siempre como ahí latente y no se trabaja. Por lo cual hemos trabajado con las partes de epidemiología de la provincia de San Luis, en donde hemos llegado a su domicilio y hemos visto que la mamá en alguna etapa de sus embarazos, de su parte gestacional, ha tenido o ha dado un signo de positiva o un falso positivo de Chaga, y después que ha tenido, valga la redundancia, a su bebé, se ha negativizado aparentemente, y por ende se le hizo la serología a través del SeroKit a los chicos. Por suerte dieron negativo. Esa es una apreciación de lo que uno por ahí ha podido ver en algunas libretas que han tenido familias en lugares privados y no así tan como en lo público, ¿no? Que más se acentúa y uno ve los cuadritos que está tildado, que es negativo o es positivo, ¿no? Si sirve la apreciación. Sí, igual vamos, eso me parece que tiene que ver más con las determinaciones serológicas y con la cantidad de determinaciones serológicas que le hagan y la posibilidad de que haya falsos negativos o falsos positivos, que es lo que vos decís en la en general la adhesión, y puede pasar que tenga un resultado negativo falso. Estaría bueno que lo retomemos eso cuando veamos la parte serológica, porque es un ejemplo interesante. Pero bueno, básicamente a la persona gestante hay que hacerle serología. Perfecto, A mí me Constanza. gustaría desarrollar un poquito esto, los métodos que tenemos, y después está bueno ejemplificar con los casos que ustedes tienen, porque es la realidad, digamos.
Entonces, en la fase crónica buscamos anticuerpos. Hacemos serología por 2 pruebas, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el diagnóstico en una sospecha de una persona que sospechamos infección crónica es básicamente buscando anticuerpos. Hay parasitemios porque el parásito entra al organismo y el primer periodo, el periodo agudo va a estar circulante en sangre, pero el periodo crónico va a permanecer de manera intracelular y va a tener periodos donde salga. Hay parasitemias que son intermitentes y a muy baja carga, porque ya ahí entra en equilibrio el sistema inmunológico del hospedador. Entonces, no tenemos, digamos, lo que quiero que quede claro que en la fase crónica nosotros, si hacemos microscopía, no vamos a encontrar parásitos. Por eso utilizamos el método de detección de elección, que sea buscar anticuerpos. Yo lo recalco mucho para que quede bien machacado. Y si bien vemos estos picos de parasitemia, porque es real que hay, no los vamos a poder detectar por método de microscopía, no nos van a servir para un método para un diagnóstico. Sí lo vamos a poder detectar por métodos de amplificación, que pueden ser hemocultivo, senodiagnóstico o PCR, que esto se usa solamente para estudios de investigación, porque no da positivo en el 100% de los pacientes, sino en un 60%. Por eso la búsqueda de parásitos en el periodo crónico no nos sirve para hacer un diagnóstico de infección. Ay, siguiente diapo, la quise cambiar yo. Bien, entonces, yo abarco, digamos, los métodos de diagnóstico de microscopía de fase aguda, digamos, son buscar parásitos en sangre. Uno de los métodos más utilizados y más antiguos que hay y más económicos es la microscopía. Si vamos a la siguiente diapo, los métodos que tenemos de microscopía disponibles para realizar, digamos, en las guías nacionales y en la bibliografía que tienen mejor sensibilidad son estos: el micrométodo en tubo, micromatocrito y Biestrup. Difieren básicamente. El micrométodo en tubo se utilizan 500 microlitros de sangre y lo usamos para pacientes pediátricos. Si tenemos un paciente adulto, nosotros en el instituto elegimos el método de Struth porque lo utilizamos partiendo de 10 mililitros de sangre y teóricamente si concentramos parásitos de 10 mililitros de sangre tenemos más probabilidad de encontrar el parásito que si concentramos medio mililitro. En los pacientes, en los bebés básicamente no podemos tomarle 10 mililitros, es por eso la diferencia. Y el método del micromatocrito, que está recomendado para pacientes adultos y pediátricos, utilizan tubos capilares. Estos métodos, la sensibilidad es variable, depende no solamente de la experiencia del operador, sino de del equipamiento. Si vamos a la próxima diapo, podemos ver las variables que tenemos que nos puede producir, digamos, la disminución de la sensibilidad. Esta sensibilidad del 45 al 62% está descrita en centros de referencia, cuando se pusieron a punto los métodos. Entonces también está estipulado y está descrito que cuando se realiza en servicios de rutina, donde no es la única, digamos, la única expertise y el servicio está especializado en realizar estos métodos parasitológicos, la sensibilidad baja. La especificidad acá siempre es del 100% porque lo que sí se observan son parásitos de formas características, móviles, con membrana ondulante y con flagelo, que son, digamos, típicos de movimientos del parásito. Entonces, si vamos a la siguiente diapo, ahí se mencionan las variables, que a mí no me gusta, digamos, no me gusta echarle 100% al operador, porque aumentar la sensibilidad del método tiene que tener, digamos, tiene estas variables que no dependen solamente del operador, sino de tener una centrífuga adecuada, calibrada y controlada, para que yo cuando centrifugo tenga... ¿no se te mío el ruido? Estoy tratando de encontrar, Coti, cuál es el ruido, disculpa. Pero no... Ahí está, se acabó. Básicamente, si yo Aguardame, Coti, creo que es desde el mismo lugar de Telesalud. Un segundo, por favor. No los puedo silenciar. Ahí lo cerro yo.
Ahí estamos, ahí estamos. Voy a ir en el orden de la diapo, así me organizo, porque si no puedo olvidarme de alguna. Un factor que nos puede introducir un error y nos puede dar falsos negativos es que la muestra se procese mucho tiempo después de haber sido tomada, por ejemplo, un día después. Existe la posibilidad de que al pasar un día no vea los parásitos moviéndose, ya no estén con vida, y es muy importante en estos métodos los parásitos vivos, no sé. El tiempo que utilizo, hay que respetar bien los tiempos de centrifugación en caso de no tener una centrífuga en la cual le funcione el timer, que pasa habitualmente en los laboratorios de hospitales. Se puede utilizar un cronómetro, un timer o nosotros con el reloj. Esto es importante porque el tiempo de centrifugación y la velocidad contribuyen a que el parásito, en este caso, que es lo que estoy buscando, esté en la fase del tubo a la que yo lo voy a ir a buscar con la pipeta. Si hago un método de Stroop, tiene que estar en el fondo del tubo, y si hago un método de micrométodo en tubo, tiene que estar en los glóbulos blancos y plasma. Entonces, es muy importante tener en cuenta, respetar los tiempos, y la centrífuga acá, si no está controlada, si no está calibrada, esto puede introducir un error y que el parásito esté en otra fase y me baja la sensibilidad, ¿sí? Me baja la probabilidad de encontrarlo. Cuando se toma la muestra para el preparado, también es importante, no, digamos, cuando uno carga con la pipeta, tenemos que, para los que no son bioquímicos, nosotros tenemos un tubito que tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos y tiene plaquetas. Cuando uno carga, tiene que tratar de buscar cuando uno pesca, digamos, la menor cantidad de glóbulos rojos, porque después en el microscopio me va a ensuciar el campo de observación. Si yo tengo muchos glóbulos rojos cuando miro el microscopio, me va a distraer la vista de ver a los parásitos vivos moviéndose. El tiempo que uno se dedica a ver el preparado también es importante, por eso también a veces en los servicios de rutina baja la sensibilidad, porque hay que verlo mínimo 20 minutos, y si el operador no tiene la disposición de minutos, le puede, digamos, cuanto más tiempo de observación, más probabilidad de ver al parásito tengo. Y sí es súper importante, para que no me lo confunda con plaquetas, y esto tiene que ver con la especificidad, de ver al parásito que se mueva, que mueva la membrana, tiene movimientos muy activos, que es sumamente importante. El parásito se mueve, si no lo veo moverse como un ser vivo, con flagelo y con membrana, no podemos hacer el diagnóstico. Si bien tiene muchas variables, la microscopía es un método que se ha utilizado por muchos años, y si uno ajusta, tenemos una alta probabilidad de encontrar los parásitos y hacer un diagnóstico con poco instrumental. Un microscopio, una centrífuga y una pipeta. Bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente. Otro método que tenemos de diagnóstico en fase aguda y detección de parásitos, en este caso lo que hacemos es amplificar el EDN del parásito, es la reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR. La que aceptamos hoy en día es la PCR en tiempo real. Aproximadamente 30 años se viene trabajando en estudios de investigación en la búsqueda de ADN del parásito en muestras de sangre humana. Después de muchos años, se consensuó, hace 10 años aproximadamente, se hicieron estudios, digamos, hizo un taller internacional donde participaron 23 laboratorios de diferentes países que utilizaban la prueba y analizaron muestras, y lo que observaron fue que las que tenían mejor sensibilidad y especificidad eran las pruebas que amplificaban ADN del kinetoplástido del parásito, que llamamos KDNA, y la secuencia satélite del ADN del núcleo del parásito. Estas, entonces, son las secuencias que se consensuaron y que se empezaron a utilizar para tanto ensayos clínicos como para evaluación de diagnóstico, de ensayos de donde se evaluaba si la prueba se podía utilizar para diagnóstico clínico. Entonces, a partir de ahí, se empezaron a aplicar las pruebas de PCR en tiempo real. También se empezaron, hace 5 o 6 años, se consensuaron avanzar esa tecnología de avanzar PCR en tiempo real para el diagnóstico
o para la detección de parásitos en muestras de sangre humana y para la aplicación en clínica. Podemos hacer la siguiente. Bien, entonces, ya vimos el diagnóstico de fase aguda, que es cuando tenemos una gran cantidad de parásitos circulantes. Utilizamos en general la prueba de PCR y microscopía por concentración previa. Siempre es sumamente importante concentrarla por centrifugación. Y ahora vamos al diagnóstico de fase crónica. El diagnóstico de fase crónica se hace por la búsqueda de anticuerpos. Como no es simple el diagnóstico de fase crónica en Chagas tampoco, primero voy a describir cómo son las técnicas que utilizamos y después les voy a explicar cómo las aplicamos. Una de las pruebas que utilizamos es la hemaglutinación indirecta. Es una prueba que es no requento, entonces se puede aplicar en la mayoría de los laboratorios. No necesito ningún equipo para leer la densidad óptica, ni necesito un microscopio especial para verlo. Entonces es la que es más fácil de aplicar en laboratorios de baja complejidad. Entonces, lo consiste en pegar, se sensibilizan los glóbulos rojos, se le pega el antígeno del parásito en este caso, pero también se ha utilizado esta prueba para otras búsqueda de otros anticuerpos, como toxoplasmosis. Entonces, acá se pega el antígeno. Después de los glóbulos, estos se llaman glóbulos rojos sensibilizados. En un tubito se agrega el suero del paciente. En caso de que el suero del paciente tenga los anticuerpos, este tubo de abajo no tiene anticuerpos, este tubo de arriba sí tiene anticuerpos. Anticuerpos en este caso, Trypanosoma cruzi. Estos anticuerpos se unen a estos antígenos y lo que hacen es formar una red. Un anticuerpo se adhiere a antígenos de diferentes glóbulos rojos. Se forma esta red que esto se llama interacción secundaria. Y nosotros en el tubo, son tubos chiquititos que vienen todos juntos en un plástico, y llamamos placa. Viene un rectángulo de plástico con todos agujeritos, que son los tubos, y ahí se produce la reacción. Entonces nosotros cuando vemos el fondo de ese tubito, que llamamos pocillo, y vemos esta red que llamamos manto. ¿Por qué se llama manto? Porque el fondo del tubito, que tiene así fondo en U, se cubre todo, queda todo cubierto por esa red rojita, que son los glóbulos rojos que forman esta red. En el caso de que no ocurra esta reacción, porque no hay anticuerpos, no se forma esta red, y los glóbulos rojos caen todos juntos en el fondo, en el centro del pocillo. Y es lo que llamamos botón. El botón es cuando el botón cubre el menos del 50% del fondo de esto que llamamos pocillo, que es el tubito que está en la placa. Entonces, esto es un negativo y esto es un positivo. Siguiente diapo. Hay una probabilidad de falsos negativos en esta prueba que se llama fenómeno de persona. ¿Cómo ocurre el fenómeno de persona? En caso de que haya muchos anticuerpos del paciente, no se forma la red porque los anticuerpos rodean totalmente los glóbulos rojos y también caen todos juntos como formando un botón. Entonces ahí vamos a ver un resultado falso negativo. ¿Cómo se puede detectar este fenómeno? Lo que se hace es, cuando se larga la reacción, hay que hacer varias titulaciones del suero. Cuando se larga una high, la muestra se larga al medio, y se diluye al cuarto, al octavo, hasta 2,56. Uno puede ir el título, pero yendo esta muestra, va a haber un momento donde estos anticuerpos no sean tantos y no se forme este fenómeno de persona, sino se forma la red que vimos en la diapositiva anterior. Y vamos a ver el manto. Entonces, esto puede ocurrir, pero este error de persona puede ocurrir, este falso negativo, pero se puede evitar si cada vez que largamos una prueba de high de pacientes, hacemos titulaciones. Entonces, lo que se recomienda es pedir la high titulada y también a los profesionales del laboratorio o a los técnicos de laboratorios largar funciones del suero. Esto es lo que incumbe a la técnica de high. Ahora vamos a ver la prueba de inmunofluorescencia indirecta.
Constanza, un comentario. Sí. Si querés apagarte la cámara por las dudas, porque se está cortando un poco el audio, por lo menos mientras hacemos Ahora la yo. presentación. Sí, a mí se me cortaba cuando presentaba a Susana y no sabía si era yo o Susana. Ahí está. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva podemos ver la inmunofluorescencia indirecta. ¿Cómo es la prueba? Tenemos un vidrio que nosotros llamamos portaobjeto en el laboratorio, que para los que no entraron alguna vez al laboratorio son vidrios donde nosotros en el microscopio necesitamos poner ese vidrio para después ver lo que queremos ver, que llamamos preparado. En este caso lo que se hace es pegar son epimastigotes de cultivo, son los trypanosoma, se pegan, se le hace todo un tratamiento para que queden pegados a ese vidrio. Estos parásitos se ven solo en microscopio, esta sería la imagen microscópica, digamos magnificada. Entonces, se agrega el suero del paciente. Si hay anticuerpos en el suero del paciente, se van a pegar esos antígenos. En la inmunofluorescencia lo que se detectan son anticuerpos de membrana, son antígenos de membrana, cuerpos que reaccionan frente a esos antígenos de membrana, sería. En caso de que el suero del paciente no tenga anticuerpos, no se van a unir. Y luego se agrega un segundo anticuerpo que está marcado con una molécula que es fluorescente, que se une a la IgG humana. Este es un anti-IgG humano. Se une a la parte del anticuerpo humano que digamos que nos caracteriza como humanos, que no se une al antígeno del parásito, sino que es una parte que no reacciona frente a los antígenos. Entonces, si hay anticuerpos del paciente, se une anticuerpos secundarios, y esto se ve al microscopio de fluorescencia. El microscopio de fluorescencia tiene una luz especial que lo que hace que estas moléculas fluorescentes emitan una señal fluorescente, y cuando lo vemos, lo que vamos a ver son los parásitos que fluorecen. Y aquí es importante, cuando vemos la inmunofluorescencia, observar que la fluorescencia de la membrana del parásito resalte sobre el resto de la fluorescencia que puede tener el parásito por la excitación con la luz fluorescente. Se puede ver perfectamente una línea, como una bandita, que resalte esa fluorescencia con respecto al resto del parásito. Y ahora vamos a ver la próxima diapositiva, en la cual tenemos descrita la técnica de ELISA. Las técnicas de ELISA consisten en tener antígenos pegados en una fase sólida. También son plásticos rectangulares que tienen un montón de tubitos, pero estos tienen un fondo plano. Estos tubitos de fondo plano, entonces se pega el antígeno, se le hace un tratamiento y se pega el antígeno, en este caso de Trypanosoma cruzi, pero las pruebas de ELISA se pueden pegar otros tipos de antígenos. Se agrega el suero del paciente. En el caso de que el suero del paciente tenga anticuerpos, se van a unir. No ocurre si no hay anticuerpos presentes en tensión. Y acá también se agrega un anticuerpo secundario, anti-IgG humana, pero acá está marcado con una enzima. Una enzima es una molécula que actúa sobre otra molécula y produce un cambio conformacional o un cambio, la puede romper. En este caso, lo que hace esta enzima es, actúa sobre una molécula, que acá dibujé, esta es la moleculita, que se la agregamos acá, una que tenemos los dos anticuerpos, le agregamos la molécula, y al romperse, al modificarse, cambia de un color A a un color B. Entonces, al ver nosotros el cambio de la reacción de color, alguien me parece que no está viendo las diapos. Al ver el cambio de color, podemos decir si el suero tiene anticuerpos o no. En general, hoy en día, había ELISAs que se leían a ojo desnudo por la diferencia de color. Hoy en día esto se lee en un equipo que me va a dar un dato, me va a ese pocillo. Entonces me da un número que se llama densidad óptica. Y esta densidad óptica es importante también informarla o resultado, y tenemos un valor de corte. Entonces hay que leer o informar la densidad óptica y el valor de corte, o se puede hacer una división entre el resultado de la muestra y el valor de corte, y se llama relación de positividad, que para que sea positivo tiene que ser mayor a 1.
Esto es importante cuando se hacen los diagnósticos, informar un resultado numérico y un valor de corte. Tanto en la HAI, si hay una titulación, hay que informar un título. En la inmunofluorescencia también se puede titular y se puede informar un. Y en la técnica de ELISA hay que informar una densidad óptica y un valor de corte o una relación de positividad. Bien, entonces ahora pasamos a la diapositiva siguiente. Entonces, tenemos 3 tipos de pruebas que abarcan diferentes principios. La HAI era una interacción primaria, la IFI es una interacción, perdón, la HAI es una interacción secundaria, la inmunofluorescencia y la ELISA son de interacción primaria. Además podemos tener diferentes antígenos, ¿sí? Pueden ser antígenos de parásitos lisados totales, o sea, yo tengo este parásito que tiene estos antígenos de diferentes colores. Si yo rompo todo este parásito, después los purifico, pero tengo siempre todos estos antígenos, llamamos lisados totales. Por otro lado, también puedo tener antígenos específicos que surgen de tecnología recombinante. Puedo utilizar tecnología de ADN recombinante para producir estos antígenos que se hacen por clonado molecular y después se produce la proteína en una bacteria. Esta proteína se purifica después. Entonces yo puedo elegir purificar este antígeno verde, por ejemplo, o el celeste, o este antígeno naranjita, o se puede también combinar estos antígenos y producir que por tecnología recombinante se produzca una quimera. Tengo 3 antígenos diferentes en una sola molécula que voy a pegar para utilizar cualquiera de las técnicas y generar las técnicas de ELISA. Entonces, esto también es importante para entender que hay diferentes tipos de antígenos. La diapositiva que sigue es el resumen de lo que tenemos que hacer. Entonces, en un momento, en los años 80, se observó que no teníamos un buen diagnóstico si no utilizábamos una sola técnica. Entonces, lo que se recomendó en ese momento y seguimos utilizando hasta ahora, y se volvió a recomendar en las guías de la OPS en 2018, es realizar el diagnóstico utilizando duplas serológicas. Son técnicas de diferente antígeno y diferente principio. Las combinaciones son estas, las que figuran acá. Hay que hacer HAI y ELISA, HAI e IFI, ELISA-IFI. Aglutinación de partículas es una técnica que es similar a la de hemaglutinación indirecta, pero en lugar de utilizar glóbulos rojos, utiliza partículas de látex que le pega a los antígenos. El principio es similar. Se puede usar AP-ELISA. Entonces, se realiza el diagnóstico con una muestra de inicio, lo que llamamos dupla serológica. Para el diagnóstico tenemos que tener 2 resultados reactivos de esta dupla para hacer un diagnóstico de una persona infectada. En caso de que ninguna de las 2 sea reactiva, se descarta el diagnóstico, el paciente es negativo. En caso de que 2 sean reactivas, es positivo. Y en el caso de que una sola resulte reactiva, hay que agregar una tercera sobre la misma muestra. O sea, en primer caso, si hacemos hemaglutinación indirecta y ELISA, se agrega una tercera IFI, inmunofluorescencia indirecta. En el caso de que se haga hemaglutinación y inmunofluorescencia indirectas, la tercera técnica sería ELISA. Y así vamos haciendo las combinaciones. Nuevamente, de las 3 tiene que haber 2 positivas para poder hacer el diagnóstico. Una sola reactiva o positiva de 3 técnicas no se considera el paciente infectado. Y acá me interesa como retomar la primera pregunta. Acá tienen las plaquitas, ¿no? De los multiposillos, que me parece lindo. Se ve chiquitito, pero acá se ven los mantos y los botones. Probablemente, en laboratorio privado en general, lo que se hace HAI no se le hace ilusiones y eso puede tener falsos negativos. La prueba más común y más económica es la hemaglutinación indirecta, que si no se hace titulación podemos tener el fenómeno de Prosona y podemos tener resultados falsos negativos. Otra probabilidad es que se haga solo una ELISA, que tiene más sensibilidad y tenga falsos positivos, o que hagan la combinación de 2 ELISAs, que en general está recomendado para screening y descarte de bolsas de sangre positivas, pero no es un método diagnóstico. Bien.
No sé si alguien tiene algún otro comentario sobre serología. Bien. Bueno, entonces pasamos a la aplicación de las técnicas que vimos para los diferentes diagnósticos. El diagnóstico de infección en vertical nosotros trabajamos mucho en el diagnóstico de infección vertical porque es una de las vías generadoras nuevas de casos, la primera generadora de casos donde no hay vector y la vía principal generadora de casos en Argentina y en muchos otros países. Y la particularidad de esta vía es que hijos o hijas de madres seropositivas o de personas gestantes seropositivas que nacen, la mayoría nacen dentro de un sistema de salud en donde esa persona gestante puede ser controlada y va a sus controles médicos por serología, o si no tiene esos controles médicos, va a un lugar a tener a su hijo o hija, y eso debería ser pesquisado por el sistema de salud. Y también, digamos, ese bebito o bebita que nace tiene toda la posibilidad, si está en un sistema de salud, de ser diagnosticado, y hoy se dedica un muy pequeño porcentaje de estos casos. Entonces, sí o sí es importante hacerle la serología a esa persona gestante. En caso de que sea reactiva, lo que se hace es controlar al hijo o hija con... Tenemos posibilidad de hacerlo con 2 métodos hoy en día. A partir de este año se aprobó usar PCR para el diagnóstico de infección vertical. Si tenemos PCR, hacemos PCR en tiempo real. Y si no tenemos PCR, lo que se hace son los métodos parasitológicos. Lo que está recomendado para pacientes pediátricos, el método en tubo o el microhematocrito. En caso de ser positiva o el método microscópico o la qPCR, el diagnóstico se confirma y ese bebé o bebita necesita recibir tratamiento. En el caso de que esto dé negativo, cualquiera de las 2 pruebas que resulten negativas, cualquiera la que sea de elección, no hay que hacerle las 2, hay que hacerle una sola, sí o sí hay que realizarle serología a los 10 meses por duplas serológicas. Lo mismo como hablamos de la infección crónica. Esa serología, en caso de ser reactiva por 2 pruebas, se debe también brindar tratamiento a ese chiquito o chiquita, y en caso de ser negativa, ya con eso no, es suficiente para hacerle alta del seguimiento. Ya se le descarta la infección vertical. Es interesante hacer el resumen de historia clínica o en el certificado decir se descarta infección vertical y ya hay que olvidarse de hacerle controles si no vive en zona endémica, por lo menos para infección vertical. En la siguiente diapo voy a hablar un poquito de evaluación de respuesta al tratamiento. La infección crónica puede demorar entre 10 a 15 años en ser realizar, pero es el método que tenemos seguimiento por serología de lo que está descrito, digamos, como evaluación de respuesta al tratamiento. Entonces, las pruebas se pueden realizar una vez por año o una vez cada 2 años para bajar un poco la ansiedad de las personas. Pero es importante también explicarle a la persona que puede tardar una cantidad de años, puede negativizar antes, pero lo más probable es que tarde la misma cantidad de años que estuvo infectado. Entonces, para que también tranquilizar un poco, que sí se hacen controles clínicos, si bien hoy en día todos preguntan por PCR y está descrita y se utiliza para ensayos clínicos, no es un buen marcador de respuesta terapéutica, porque solamente una persona con infección crónica que no recibió nunca tratamiento tiene un 40% de probabilidades de que esa PCR resulte no detectable. Entonces, no es un método de seguimiento. Y es muy caro para hacer la evaluación de la respuesta al tratamiento. La siguiente diapositiva. Hay un punto que es importante, digamos, el diagnóstico por primo infección por trasplante de órganos. Pasamos a la otra diapo. El método que es más accesible para hacer este seguimiento es el Struth, porque necesitamos un microscopio y una centrífuga. Tiene una sensibilidad limitada. Lo que se recomienda es hacer seguimientos semanales los primeros 2 meses y quincenales hasta los 6 meses. Si tenemos PCR en tiempo real, es útil para
hacer un diagnóstico temprano. Este grupo de pacientes en general está muy controlado. Nosotros como centro de referencia recibimos muchas muestras derivadas y realizamos PCR y hacemos el seguimiento, pero siempre le hacemos el método parasitológico. Y el método es muy específico. Como siempre se conoce si el donante es positivo, entonces siempre se hace un seguimiento sobre el receptor y se puede hacer un diagnóstico temprano para recibir un tratamiento. ¿Se puede hacer PCR? Sí. Si no tenemos PCR, no nos tenemos que desesperar porque se puede hacer perfectamente un seguimiento de estos pacientes buscando anticuerpos y haciendo método parasitológico de concentración. El siguiente grupo de pacientes creo que es la reactivación. Bien. La reactivación puede ocurrir en pacientes que tienen inmunosupresión por trasplante de órgano o por otras causas, por HIV-Sida, por quimioterapia o por tratamiento de enfermedades autoinmunes. Son pacientes crónicos que ingresan en estado de inmunosupresión. La presentación de HIV-Sida en general tiene más frecuencia de presentación con chagomas cerebrales, con lesiones ocupantes de encéfalo, llegan más tardío al diagnóstico. Esto en general no se le hace un seguimiento exhaustivo, a diferencia de los pacientes trasplantados o con quimioterapia que se puede prever y en el momento que empiezan la inmunosupresión se les hace seguimientos quincenales o semanales y se les PCR en tiempo real. Eso por un lado. Ahora, si hay un paciente con infección crónica que ingresa en inmunosupresión y no tenemos disponibilidad de hacerle qPCR, el método de elección, y tenemos disponible, y es un método que nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico de agudización o de reactivación para hacerle el diagnóstico y brindarle un tratamiento, son los métodos microscópicos. Siempre recalco esto solamente para hacerle PCR a los pacientes, pero si tenemos un microscopio y una centrífuga, podemos hacer un diagnóstico rápido y temprano. Y en los pacientes que, en general los HIV-Sida, que desarrollan meningoencefalitis o lesiones ocupantes de encéfalo, también podemos llegar a un diagnóstico. Primero que muchas veces pasa que la consulta es tardía y no se los puede punzar para obtener líquido cefalorraquídeo porque tienen desviación de la línea media, pero lo primero que tenemos que pensar es la muestra más fácil de tomar, que es la muestra de sangre periférica y hacer un estrut en sangre periférica. Es lo más económico, lo más rápido y lo más simple de hacer. Después, si se puede hacer PCR, se puede tomar muestra y se puede hacer o se puede derivar. Y también hay que tener en cuenta que si se puede punzar, se puede observar el líquido cefalorraquídeo post-centrifugación. Si le toman biopsia, se hace un directo de la biopsia y también se puede hacer anatomía patológica o PCR. Pero bueno, siempre, digamos, destaco mucho el tema en estos casos de la microscopía porque se deja de lado a veces pensando en la alta tecnología. Es un método simple, económico, que se puede hacer en cualquier laboratorio y rápido para hacer un diagnóstico, que lo más importante acá es brindar tratamiento a los pacientes. Bueno, la próxima diapo. Bien, ya terminamos. No sé si tiene un resumen. Bueno, estoy abierta a sus consultas. Pensemos en Chagas, pensemos en el acceso a hacer el diagnóstico de, digamos, lo interesante es poder hacer lo que está a nuestro alcance desde todo el país, de cualquier laboratorio, para poder llegar a un buen diagnóstico. Muchas gracias. Gracias, Constanza. A ambos. Hay algunas preguntas en el chat. Hace un tiempito. Cecilia, buenas tardes. En cuanto al método, bueno, te lo dejo leer a vos, Constanza, si querés, que vas a entenderlo más. Eculia, ¿qué experiencia tienen? ¿Para hasta arriba? Sí, un poquito más arriba, de Cecilia. Al método Eculia, yo lo leo así como está, pero capaz que me estoy confundiendo yo. Para que lo encuentro, Malena.
Perdón, se refiere a la quimioluminiscencia. Sí. Mira, no tengo experiencia en electroquimioluminiscencia porque no lo usamos nosotros, pero sí está descrito que es un método que tiene buena sensibilidad, está descrito como método de screening. Hay algunos trabajos realizados en España, sobre todo en Estados Unidos, y son diseñados para hacerlo como un método de pesquisaje o screening y hacer uno confirmatorio. Nosotros lo tenemos que evaluar todavía del instituto, o sea, como para recomendarlo como ese tipo de métodos. Y se utiliza mucho para screening en bancos de sangre y se utiliza como un ELISA, digamos, haciendo 2 ELISAs, porque tienen mucha sensibilidad y un poco menos de especificidad. Hasta ahora lo veníamos recomendando como para realizar la dupla como una high. Porque además las evaluaciones, hay diferentes evaluaciones de serología en diferentes países y dan resultados diferentes. Porque por un lado tenés la diferencia antigénica entre los parásitos y por otro lado la respuesta del hospedador va a depender de la genética de esos hospedadores. O sea que no es lo mismo un trabajo realizado en España o en México que en Estados Unidos. CLIA y ECLIA, digamos, son 2 que utilizan. Bien, perdón por mi pronunciación, se habrán dado cuenta que soy del grupo no bioquímico. Hay una igual casi tendrías que tener el título, porque has presenciado tantas capacitaciones. Sí, eso es verdad. Lo de la dupla serológica ya lo tengo grabado a fuego. Los dibujitos son nuevos ahora, mirá. Me cambian un dibujo por otro y ya me confundieron. Osvaldo dice, me interesa reiterar qué experiencia tienen con ELISA de alta sensibilidad por quimioluminiscencia. Claro, la quimioluminiscencia no es una ELISA, es una electroquimioluminiscencia, no tiene los antígenos en fase sólida. Los tiene, es más difícil de explicar sin un dibujito, pero no están adheridos a fase sólida. También utiliza antígenos recombinantes y lo que hace es la combinación de varios antígenos, como el que tenía el verde, el naranja y el celeste, todos en un mismo antígeno. Y el tema es que tiene mucha sensibilidad porque utiliza unas moléculas multiplicadoras que se llaman albidina biotina, seguramente el que me lo preguntó va a entender. Y la señal luminosa se amplifica mucho. Entonces, está diseñado como un método de pesquisaje o screening que tiene mucha sensibilidad y menos especificidad. Entonces puede tener falsos positivos. Bien, la hay otra evaluación nosotros no la hicimos. Entonces la tenemos pendiente de hacer. Hay otra pregunta en el chat que dice PCR-RT en infección vertical, ¿se aplica a la madre o al niño? Se aplica al bebé, porque nosotros en infección vertical, o sea, a la mamá o a la persona gestante se le hace serología, porque es un adulto crónico. Está en infección crónica. Al hijo o hija, el primer año de vida, como nosotros en otras infecciones podemos detectar IgM, que es el anticuerpo que aparece en la fase aguda de las infecciones. En Chagas, y además no atraviesa placenta el IgM porque es muy grande. Entonces, si le hacemos IgM al bebé, le podríamos hacer el diagnóstico. Nosotros en Chagas no son buenos los métodos para hacer IgM y además no tienen, digamos, los distintos bebés se presentan en diferentes tiempos. Entonces, no le podemos sacar una vez por mes a un bebé sangre para hacerle un IgM. Entonces, lo que hacemos es buscar parásitos en los bebés, que es un agudo. Entonces, durante los primeros 9 meses de vida buscamos parásitos. Lo podemos hacer con PCR en tiempo real, encontrando ADN del parásito, o microscopía, por micrométodo o micromatocrito. Y una vez que cumplió los 10 meses, ahí pasaría a ser crónico el bebé, le hacemos serología. ¿Por qué no le hacemos al bebé la serología a los 4 meses? Cuando ahí sería el periodo crónico del bebé, según el gráfico que describí. Porque también la IgG de la madre sí atraviesa placenta. Y si la madre o la persona que lo gestó tiene anticuerpos, esos anticuerpos pasan a la placenta, pasan al bebé y tardan 10 meses. O sea, esos primeros 10 meses es el tiempo que tardan en que van cayendo esos anticuerpos maternos y si el bebé o la bebé está infectado, tienen un tiempo de desarrollar sus propios anticuerpos. Por eso se lo
realizamos a los 10 meses, una vez que cumplió los 10 meses, no exactamente ahí. Los tiene que haber cumplido y después se hace. ¿Se entendió? Cualquier cosa, obviamente, repregunten. Sí, el Stroop de la diapo dice sangre entera sin anticoagulante. Claro, porque la idea es que se coagule. El método de Stroop se coagula, están las guías creo, pero te lo puedo mandar si me mandas un correo. El método de Stroop consiste en tomar 10 mililitros de sangre, se coagula la sangre, se saca el suero sobrenadante y se pasa a otro tubo. Se hacen 2 centrifugaciones sacando sobrenadante y lo que queda después de la segunda centrifugación es lo que se mira al microscopio. En cambio, los otros 2 métodos usan anticoagulantes. Un banco de sangre me imagino que usan ECLIA o CLIA. Hay 2 métodos, uno es electroquimio y otro es quimioluminescencia. Si un paciente va de vacaciones y teme haber sido picado por una vinchuga, ¿qué se debe hacer y por cuántos días? Bueno, lo que hacemos nosotros, que viene mucha gente que vino de vacaciones, es, le sacamos siempre sangre ese día, le hacemos todo, le hacemos serología y le hacemos Strut, el método parasitológico. Si ese paciente, esa primer serología, le da positiva por 3 técnicas, o nosotros le hacemos las 3, si te da las 2 positivas, quiere decir que ya tenía Chagas y no sabía. Hay que empezar a indagar por ahí. Después le hacemos, después de esa si da negativa, una vez por mes por los primeros 3 meses, le hacemos Strut y serología. Ahí si en ese periodo no dio positivo, yo hasta ahora en 10 años no vi ninguno positivo. Mucha gente se fue de vacaciones y vino, no me tocó ninguno, pero después a los 6 meses le repetimos lo mismo. Para cerrar. Y en San Juan, que son endémicas, similar. ¿Para qué se me fue el de vacaciones? Los métodos tendrían una sensibilidad de detección superior a las de... Me imagino que estamos hablando de CLIA y ECLIA. El tema... tienen la misma sensibilidad, lo que pasa es que baja la especificidad. Cuando vos tenés positivos, tenés especificidad. Entonces podés tener falsos positivos. Lo que tendrías que hacer es un método confirmatorio, que lo que está descrito es Western blot, inmunofluorescencia indirecta, y un método que no se saca que se llama RIPA. El AIFI es muy buen método específico, pero también tiene que tener mucha experiencia el operador. ¿Cuál es la diferencia entre PCR y QPCR? La PCR que llamamos, a mí me gusta decirle punto final, porque la estudié así. La primera que se corría en un gel, se hacía la reacción y se hacía en un gel. Y la QPCR se hace toda la reacción en un tubo totalmente tapado, se hacen muchos tubos, son multiplacas, así como lo mismo que utilizamos para ELISA o HAI, son parecidas. Y lo que ves ahí es señal luminosa, tiene una molécula que emite una señal de luz y tenemos un detector y vemos en la pantalla una curva. O sea, cada ciclo emite una señal y vemos, o sea, QPCR llamamos a la QPCR de tiempo real, no la cuantitativa. ¿Sí? También se puede cuantificar en esa PCR. La PCR en tiempo real, primero que no tenés que andar sembrando un gel, y cuando en general abrís tubos y siempre estás amplificando lo mismo, sembrar geles te genera como una posibilidad de contaminación del ambiente del laboratorio. La QPCR no. Tiene menos tiempo, la haces mucho más rápido, porque en vez de poner, o sea, en la PCR común tenés que poner la PCR en el ciclador, sacar los tubitos, sembrar el gel, ver el gel e interpretarlo. En la PCR en tiempo real, sembrás los tubitos, lo pones a poner la reacción, lo pones en el equipo y lo ves en la pantalla en el día, a las 2 horas. Y también te permite tener moléculas que emiten diferentes colores y usamos lo que se llama controles de amplificación interna, que ocurren en ese tubito. Entonces vos sabés lo que ocurrió en ese tubito. En general lo que nosotros amplificamos, además de Cruci, es un gen humano, que está en la sangre humana. Entonces, si ese gen humano, si la PCR me dio negativa para Cruci, pero ese gen humano me dio negativo, quiere decir que yo tengo que repetir esa reacción, tuvo mal ahí. Si el gen humano me amplificó y la PCR de Cruci no, bueno, ahí lo tomo como un negativo.
Y entonces también puedo cuantificar, puedo poner una curva estándar, como hacemos para medir glucosa, ponele, y también la puedo comparar, y eso me permite cuantificar. ¿En qué pacientes me interesa cuantificar? En los que son crónicos, y yo estoy, como en los inmunosuprimidos, yo busco, a ver, ¿qué pasó con ese crónico que es inmunosuprimido? A ver si le aumentó la carga parasitaria en sangre. ¿Se entendió? Pero háblenme si tienen alguna duda, porque estos son temas como... Micrométodo es el que hace con heparina y se ve el microscopio entre plasma y... Claro, micrométodo es el que es el tubo. Micrométodo es el tubo. Sí. Bueno, micrométodo en tubo es uno desarrollado acá en el instituto que utiliza 500 microlitros de sangre, se centrifuga a 3000 revoluciones, se puede usar como una heparina aguata y se toma la pipeta en la interfaz blanco y plasma y se mira en un portaobjetos al microscopio. El del micromatocrito, tenés el micromatocrito, lo partís y también ves esa fase. Hay otro método de micromatocrito que no se parte, que se usa en otros países, que nunca lo hice, pero leí en la bibliografía, que se ve directamente. ¿Quién iba a hablar? Creo que se había abierto un micrófono, Coti. Ah, bueno. ¿Cuáles son las principales barreras en Argentina para el incremento del número de personas diagnosticadas para Chagas? Y acá es un tema Amplio. como que abarca sí, muy amplio. Es un tema, un problema de salud pública, un problema de visualización de Chagas. Por eso también es una enfermedad olvidada. Si yo, digamos, en general se piensa en Chagas y se piensa solamente en la vinchuca, no se piensa en el Chagas vertical. Hay muchas personas que no viven donde hay vinchucas y tienen Chagas y nunca será porque nunca sospecharon o porque nunca se sospechó que esa persona gestante tenía Chagas, o no se le hizo la serología, o se le hizo la serología a la persona gestante en el embarazo y se le hizo y dio falso negativo, porque pasa, muchas familias vienen con un tercer bebé y cuando controlamos a los hermanitos, son positivos los hermanitos y la persona que lo gestó tiene... te dice, yo concurriría a todos mis controles de embarazo. Entonces, a lo mejor son pequeños detalles que hay que tener en cuenta para que no ocurran estos falsos negativos, si se piensa y se detecten, digamos, los casos. Lestrut hace seriado. Bueno, viajeros ya tratamos, creo que quedó claro. Si no me pueden hacer una pregunta si no se entendió. En Argentina se está validando un NeoKit. Bien, ¿en dónde se está validando el NeoKit? Porque, digamos, las pruebas que hay dos publicaciones sobre LAMP y lo que tiene es menor sensibilidad. Entonces, si vos no superás la sensibilidad del método microscópico, yo te diría que todavía la LAMP no la usaría. Digamos, no es recomendado porque sentimos, digamos, faltan ensayos, faltan resultados de evaluaciones clínicas donde aumente la sensibilidad. Teniendo métodos de PCR en tiempo real que tienen una sensibilidad del 100%, no recomendamos utilizar un método con menor sensibilidad, incluso cuando vos podés derivar la muestra. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad de ese bebé o beba que tiene en ese momento, tenemos una muestra y tenemos que buscar la mayor sensibilidad para pesquisarlo. Por las dudas No aclaramos sé, de que sí. No hay preguntas del encuentro. El encuentro es un ciclo abierto para poder, como habíamos dicho anteriormente, sensibilizar a los distintos equipos en lo que es Chagas, en pensar en Chagas en todo el equipo interdisciplinario de salud. Así que sí invitamos a poder difundir los encuentros. Ya el primero ahí se los estamos volviendo a compartir por el chat. Por el canal, y se va a volver a subir este encuentro, el que estamos teniendo la próxima semana. Por las dudas aclaramos. Anda a cursar tranquila, sí, tranquila, a ver quién es. Malena, anda a cursar Malena. Muy bien, invertí en tu futuro. Me gusta que la gente estudie. No sé si hay alguna consulta más. Ahí Javi volvió a compartir tanto el formulario para que se puedan inscribir, para que podamos volver a difundir
los encuentros, así como el video del primer encuentro en el que vemos varias caras conocidas que han estado en este también. En el primero abordamos sobre derechos, en este sobre detección y diagnóstico, y en el próximo, como dijo Javi al comienzo de este encuentro, es sobre abordaje clínico integral. No sé. Bueno, entonces sí me gustaría agradecerles un montón toda la atención y las preguntas, porque las preguntas son muy útiles, que se animen a preguntar y a comentar, y también para ver si hicieron algo, si no entendieron, si escucharon, si les faltó algo. Ya veo Karina, hola Karina Guatralic, que te veo ahí primera. Hola equipazo, ¿cómo andan? Un beso para todos. No, si me permiten sumar algo muy, de mi propia, me hago cargo de la apreciación. En diferentes lugares siempre se visibiliza o se toma el concepto de que la vinchuca está siempre en zonas rurales, en lugares donde está en el monte, y no es así a veces, debido a que, como marcaba recién, las personas por ahí pueden ser parasitadas en lugares rurales, valga la redundancia, y por ahí migran a las ciudades y bueno, y sin conocer a veces por un estudio o sin haberse realizado los controles pertinentes, siguen como replicando la enfermedad, ¿no? Siempre y cuando sepamos que para que este camino de la vinchuca siga parasitando, el primero debe ser que la vinchuca pique a una persona enferma y se parasite y siga replicando, ¿no? Pero bueno, que la vinchuca siempre a veces se observa en los lugares rurales, en los lugares del interior de las provincias, que muchas veces en las cortezas de los árboles que trasladan de aserraderos, de gente que trabaja con el material de la madera propiamente dicho, la vinchuca a veces viene en la corteza de esos árboles y se va trasladando de un lugar a otro, y bueno, y por esas razones se va produciendo esto de la multiplicidad de contagio, ¿no? Gracias, Ariel, por el comentario. Creo que retoma un poco también lo que antes se preguntaba en relación a, bueno, ¿por qué es tan difícil, cómo era la pregunta? Ah, las barreras. Bueno, vuelve a aparecer esto también de cómo lo pensamos, que es un poco lo que decía Susana también al comienzo, ¿no? O sea, básicamente pensar en Chagas, estamos un poco repitiendo lo que dicen los últimos materiales de comunicación, pero bueno, en todo el país, todo el tiempo, desasociarlo, digamos, de la ruralidad y de la zona de transmisión vectorial exclusivamente. Bien, encuentro ahí algunos comentarios de agradecimiento, no veo nuevas preguntas, así que si les parece podemos ir dándole cierre, casi que hemos cumplido con el horario. Recuerden entonces, como dijo Malena, que queda grabado en el canal de Annelise Malbrán, que les pasamos ahí la dirección de YouTube, va a estar dentro de algunos días, por supuesto, todavía no, pero lo vamos a subir. Y bueno, recuerden que el 25 de noviembre, es decir, el último viernes de noviembre, vamos a tener el tercer encuentro, como para dar cierre a este ciclo, y va a tener un poco esta misma modalidad y el mismo link. Queda una pregunta rápida de Nair, que comentó ahí en el chat. Sí. Voy a hacerlo de manera por audio y es más rápido. Se habló de las personas que van de vacaciones, que se les hace una serología, tanto como métodos directos, y en caso de que les dé la serología positiva, que serían personas infectadas anteriormente al viaje, se les sigue haciendo métodos directos, como el Strout. Esto sería porque puede ser reinfectada la persona. Hola a todos, perdón. Constanza se tuvo que retirar porque tiene otra reunión y la estaban esperando, pero puedo pasarle la consulta. Si Nair nos pasas tu correo después. Sí, por supuesto, sí, no hay problema. Perdón, se tuvo que ir y se fue volando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de mi parte, como decía Javier, seguramente ya están dándole finalización a esto. Yo me sumé del 28-29 y este es el tercer encuentro con ustedes. Aprecio muchísimo, valoro muchísimo su amplio conocimiento. Para mí esto es nuevo, enriquecedor. Estoy en un lugar muy alejado de muchas
posibilidades, pero me sigo sumando, agradezco la virtualidad de esto que nos va acercando. Y bueno, agradezco por su preparación, por sus conocimientos, que hoy día yo, a pesar de la distancia, me siento acá y aprecio y trato de absorber todos sus conocimientos. Así que espero ponerlo el día de mañana en práctica, si así la situación lo amerita, y poder estar en contacto con ustedes también es muy positivo. Me han abierto un poco más la cabecita de los conocimientos que ya tengo, y eso lo valoro mucho y se lo agradezco. Así que simplemente es reconocer eso, la valoración de sus esfuerzos también por seguir cada día trabajando en la salud y por sumar un poquito, un granito de arena para poder revertir algunas cosas que obviamente estamos tratando con algo que es propiamente de la naturaleza, como es un vector, como era vinchuca. Así que un abrazo para todos y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ariel y al resto también. Bueno, y nos reencontramos entonces el 25. Recuerden que siempre es el Las mismo... expositoras nuevamente también. Sí, gracias Susana y Constanza. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chao, hasta la próxima. Chao, gracias, hasta la próxima.